tomara las decisiones equivocadas. En primero, quiero que veamos el papel que Dios obró o que Dios tuvo en toda esta historia. Porque Dios puede o deja en este momento un periodo de prueba para Israel. Vamos a ver un poquito ahí en el libro de ahí de Primera de Samuel capítulo 8. Libro de Samuel capítulo 8. En el versículo 7 nos dice algo muy importante. Dios, antes de leer, nada más quiero decir eso. Dios probó a su pueblo, dando a su pueblo la oportunidad de hacer las cosas a su parecer. Todo este asunto de Saúl, Dios permitió que pasara para enseñarle a su pueblo qué es lo que pasa cuando hacemos las cosas a nuestro parecer, a nuestra forma de pensar, a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque digo esto, vamos ahí a ver lo que Dios permitió que pasara en el pueblo. En el capítulo 8, versículo 7 nos dice así la palabra de Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. En primer lugar tenemos que ver esto. El pueblo de Israel había desechado a Dios. El pueblo de Israel llegó un momento en el que se hartaron de Dios. En el que dijeron: ¿sabes qué? Ya no queremos que tú reines, Señor. Ya no queremos que tú nos gobiernes. Ya no queremos que tú nos mandes. Ahora queremos un rey. Y Dios es el que lo dice. Ellos no lo dicen. Ellos llegan con Samuel y exigen un rey como tienen otras naciones. Pero Dios es el que dice: lo que ellos están haciendo es que me están desechando, me están despreciando a mí. Y esa es la actitud que tomó el pueblo. Y Dios permitió entonces, si ellos quieren desecharme, si ellos no me quieren, vamos a ver entonces cómo les funciona. Y me llama mucho la atención, porque después, dos versículos antes, dice en el 5, el pueblo le dijo a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Qué vemos aquí? Que el pueblo de Israel deseaba ser como el mundo. El pueblo de Dios, mirándose a la luz de toda su historia, de los grandes milagros, de todas esas grandes victorias que Dios había dado por cientos de años, prefieren dejar todo eso y ven el mundo y dicen: queremos ser como ellos. La actitud del pueblo de Dios en este momento es: sí, Dios, tú nos ofreces todo eso, pero no te queremos a ti, queremos ser como el mundo. Y ellos desechan a Dios porque quieren ser como el mundo. Dice: queremos un rey como tienen las otras naciones. Ahora, ¿por qué es que el pueblo de Israel empieza a pensar esto? El pueblo de Israel empieza a pensar esto porque tienen muchos problemas. Hay muchas circunstancias que están alrededor del pueblo que los están llevando a tomar una decisión, pero no tomaron la decisión correcta. Ellos se dieron cuenta o estuvieron a su manera de ver. Si estamos en el inicio del libro de Samuel. Todos los libros el libro anterior nos habla del libro de Jueces. Y vemos la cita que se repite en el libro de Jueces. Dice: en esos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel se habían dado cuenta y habían estado en ese ciclo de: abandonamos a Dios, nos vamos a los ídolos, Dios nos entrega a nuestros enemigos, clamamos a Dios y Dios nos salva una y otra vez, una y otra vez. Dios manda un libertador, nos salva, estamos relativamente bien mientras ese libertador vive. Cuando Él muere, volvemos a hacer lo malo. Una y otra vez, un mismo ciclo. Y el pueblo de Israel se hartó de eso. Pero en lugar de buscar la alternativa de ¿y por qué? En lugar de seguir abandonando a Dios, no nos mantenemos con Dios. En lugar de hacer eso, el pueblo dice: no, ¿sabes que no? Y empezar: no, ¿sabes que no? Es que ya sé, Dios no funciona. Es lo que el pueblo estaba diciendo. No, es que ¿sabes qué? Lo que Dios, la manera de Dios no está bien. Vamos a hacerlo de esta manera. Mira, allá los amonitas tienen rey. Mira, allá Egipto tiene rey. Mira, allá los filisteos. Mira, allá todos los otros pueblos tienen rey. ¿Por qué no hacemos como los otros pueblos?
Y no es que la manera de Dios no funciona, porque la manera de Dios funciona, pero el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no quería hacer las cosas a la manera de Dios. O bueno, querían hacer las cosas de Dios, pero a su manera. Y así no funciona. Las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios. Y el pueblo de Israel pensaba que era la solución a sus problemas. En el versículo 19 del mismo capítulo 8, 19 y 20, versículo 8, 19 y 20, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Samuel les habla y les dice todo lo negativo que les va a dar ese rey, pero el pueblo no quiso oír la voz, sino que dijo: sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. ¿Qué está diciendo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel está diciendo que hay un problema, hay guerras. Alrededor hay un peligro externo. Tenemos enemigos por arriba, por al lado, por un otro lado, por abajo. Enemigos, tenemos guerras. Y eso es importante también. ¿Por qué tienen esas guerras? Porque el pueblo de Israel no fue diligente en hacer lo que Dios les había pedido. Desde un inicio Dios les había dicho: vayan y conquisten. Pero en cuanto ellos conquistaron un terrenito y se sintieron cómodos, ahí se quedaron. Se conformaron. Y eso a la larga les trajo problemas. Y en varios pasajes del libro de Josué y del libro de Jueces, Dios nos recalca en su palabra cómo todas las naciones fueron dejadas para probar a Israel. Porque Israel no fue obediente en exterminarlos, que era el mandato de Dios. Entonces, ese problema ellos se lo habían generado por su desobediencia, pero no buscaron la solución en Dios, buscaron la solución a su manera de pensar. Ese era un problema externo, pero había un problema interno también. En ese mismo capítulo 8, versículo 1, dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. El problema interno era que no había justicia, no había derecho. Era un estado de caos. ¿Por qué? Porque quienes eran las autoridades estaban pervertidos. Hacían injusticia, se dejaban sobornar, y eran los hijos del profeta, los hijos de Samuel. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como los nuevos jueces. Ellos habían visto, ellos habían oído, pero ellos eran los jueces ahora, y ellos se pervirtieron. Y el pueblo de Israel se da cuenta que hay un estado fallido aquí adentro, y hay peligros externos, y necesitamos una solución. La solución era clamar a Dios y entregarse de todo corazón, pero la solución que ellos buscaron no era la que Dios ofrecía, sino era la que ellos pensaban que era la correcta. Y muchos cristianos están así, tienen peligros de fuera, hay problemas económicos, hay problemas sociales, hay problemas allá, hay problemas internos también, hay problemas en la familia, hay hijos rebeldes, hay grandes cosas, pero en lugar de voltear a ver lo que dice la palabra de Dios, buscamos las alternativas que a nosotros nos parecen las correctas, y eso nunca va a funcionar. Y el pueblo de Israel deseó y dijo: no, queremos un rey. Es interesante esto. Ahora, ¿qué rey les manda o les pone Dios? En el capítulo 9, versículo 1. Capítulo 9, versículo 1 y versículo 2 dice así: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y hay que tomar nota en esto, porque esto va a ser clave, hermanos, para el desarrollo del mensaje. Me parece demasiado curioso que la palabra de Dios tome nota del físico de Saúl. No solamente en este pasaje, sino en el capítulo 10, versículo 22, nos dice algo similar. Dice así la palabra de Dios: preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido
allí aquel varón? Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Saúl representaba la imagen del hombre perfecto. Representaba la imagen del hombre correcto. Encajaba en el perfil correcto de una persona que ellos querían como rey. Dice la Biblia que era bien parecido, que era alto, era fuerte y que hombros arriba era más alto que cualquiera. Resaltaba entre los demás. Y cuando todos los miraron, todos se asombraron, todos se maravillaron y nadie se preguntó qué había dentro. Y es bien curioso cómo Dios permitió todo esto. Este hombre es un hombre superficial, o su apego, o lo que lo hizo brillar ante los ojos del pueblo era superficial. Eran atributos humanos, estaba lleno de atributos humanos que a Dios ni le sorprenden ni le maravillan. Y ese era el rey que Dios permitió al pueblo de Israel tener. Entonces, vimos el primer factor, cómo Dios preparó un escenario para dar una lección a su pueblo. Porque Dios no hace nada sin un propósito. Entonces vamos ahí a ver el segundo. Eso fue como Dios permitió que sucediera, que pasara toda esta situación. Eso fue el punto 1. El punto 2, quiero que veamos el papel de Samuel dentro de todo esto. Y me llama mucho la atención porque Samuel es uno de los personajes que quizá tenemos como más ilustres de toda la Biblia. Y no lo tenemos mal porque claro lo fue. Uno de los más grandes profetas que se ha levantado en el pueblo de Dios. Tal reconocimiento tiene que hay un libro entero de la Biblia que en nuestra versión en español está dividido en dos partes que lleva su nombre. Primera y segunda de Samuel, que es donde estamos leyendo la historia. Pero Samuel, lejos de ser un gran hombre, que lo fue, un hombre espiritual, no era perfecto obviamente y tuvo varios errores. Y quiero que analicemos ese papel de Samuel porque me parece muy interesante lo que Samuel, el papel que él desempeñó. Hay algo muy importante que siempre vemos con Samuel. Con Samuel termina el periodo de los jueces. Él fue el último gran juez de Israel, porque después de él empezó el tiempo de los reyes y el tiempo de los profetas. De hecho, él fue el último juez y el primer profeta. No es que no hubiera profetas antes, sino que el periodo de profetas, de grandes profetas, inicia ahí con Samuel. Después de ahí ya tenemos a todos los demás profetas que estuvieron en el tiempo de los reyes. Tenemos a Natán, tenemos a Obed, tenemos a Isaías, tenemos a Jeremías, tenemos a Jonás y varios de todos los profetas que tenemos acá en los libros de profetas mayores y menores. Y a la par de todos esos profetas vivieron los reyes. Los profetas ministraban en el tiempo de los reyes, en los dos reyes después de la división y todo esto. Pero Samuel es ese parteaguas en la historia del pueblo de Israel. Se acaban los jueces e inicia el periodo de reyes y profetas. Pero vamos a ver un poquito de Samuel. En primera de Samuel capítulo 8, versículo que leímos, nos habla o nos dice una verdad un poco triste y un poco gris acerca de Samuel. Samuel dice en el versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y nos vamos al 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Samuel, por más ilustre y por más varón de Dios que fue, de hecho hay un pasaje más adelante cuando él ora a Dios que en medio de un tiempo claro, en medio de tiempo de verano, hace que, y él ora a Dios para que Dios mande lluvia y mande truenos. Y en ese momento que él lo pide, Dios lo hace. Tan así era la relación de Samuel con Dios. Y con todas sus virtudes, él cometió quizá el mayor de los errores de los siervos de Dios, que es el descuido de sus hijos. Y es interesante, porque uno de los maestros de Samuel, quizá el maestro más grande espiritual que tuvo, que fue allí, que tuvo ese gran problema con sus hijos que vemos en 1 Samuel 2:12 y 22, como habla de que los hijos de Samuel eran impíos y no tenían ni siquiera conocimiento de Jehová, siendo que eran los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo.
Dice que robaban de los holocaustos, se acostaban con las mujeres que dormían a la puerta del tabernáculo. Y su maldad era tan grande que Dios resolvió matarlos y erradicar la línea de Elí del sacerdocio. Y hombre ese maestro tan carente que tuvo Samuel, y Samuel siendo un hombre de Dios que dio la palabra, que guió al pueblo, tuvo el mismo error del siervo de Dios, descuidó a sus hijos. Y ese error de Samuel es lo que en cierta medida lleva al pueblo a pedir al rey. Porque es por ello en el versículo 5 que el pueblo dice, o es lo que usan de excusa: tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos un rey. Es lo que ellos piden en el versículo 5, 8, 5. ¿Por qué? Porque hubo un padre que no estuvo ahí atento. Y eso es el problema. Hermanos, no solamente del siervo de Dios, sino de cada cristiano. Es bien súper importante que tú seas fiel en tu ministerio. Es súper importante que si tú eres predicador de la palabra de Dios, estés atento en tu labor. Es súper importante que tú estés totalmente consciente de tus responsabilidades ministeriales, pero tu mayor responsabilidad es su familia. Es la mayor responsabilidad del siervo de Dios. Porque si gana toda una ciudad pero pierde a su familia, la Biblia dice, lo menciona como uno de los requisitos, ¿verdad? Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Y Samuel no lo cumplió. Y es curioso porque miramos a Samuel y lo tenemos aquí y no hay razón para no hacerlo. Pero también tuvo errores. Y uno de sus más grandes errores fue el que llevó a que el pueblo hiciera uno de los más grandes errores. ¿Cuánto tiempo tenemos allá? La verdad es que ya ni sé ni cuándo comencé. Empecé como 15 minutos, ¿verdad? Tendré unos 15 minutos. Muy bien, tenemos tiempo entonces. Muy bien, entonces, es que está muy largo y apenas voy en el segundo punto. Entonces, hermanos, me llama mucho la atención en el versículo 22, 8-22. Espero que me estén siguiendo y espero que todos me estén ahí entendiendo allá en casa. Primera de Samuel 8:22, Dios le dice a Samuel, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad. Pero esa frase, pon rey sobre ellos. Fíjate que Dios no le dice, yo voy a elegir al rey. Si bien Dios lo elige. En el capítulo 9, un capítulo adelante, Dios le dice a Samuel, este es el hombre. Pero Dios le dice, tú lo eliges. Tú eliges al rey. Porque ¿qué pasa con Samuel? Samuel, en Saúl, él ve lo incorrecto. Él, al igual que el pueblo, se maravilla de Saúl por las razones inadecuadas, por las razones incorrectas. Él ve a Saúl y en cuanto Dios le dice, este es, él dice, no, sí es. Y no se pregunta y no dice, Señor, ¿por qué? Y quizá podemos entender, pues es que si Dios lo dice, tiene que ser así. Pero Samuel no se da por conocer a Saúl. No se intriga, ¿cómo eres? ¿Qué? Llega y pum, ya. Sí. Y es curioso, porque lo que hace Samuel es que Samuel se maravilla del hombre. Lo ve y dice, claro que es un rey, parece rey. Se ve como un rey, tiene porte de rey, él es rey. ¿Cómo sabemos esto? En el capítulo 10, versículo 22, lo leímos hace un momento, pero quiero volverlo a leer. Capítulo 10, versículo 22 dice, preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Pero cuando llega Saúl, que estaba escondido en el bagaje, y lo traen, y se para, y lo traen, y viene caminando, y está toda la congregación de Israel reunida, y ven a un hombre alto, fuerte, guapo, y lo ven caminando en medio de todos, y que sobrepasa, es más alto que todos, y tiene porte de rey, y toda la gente lo ve,
Dice, claro que nos gobierne, es rey. Y llega Samuel y se para a un lado de Samuel y es un hombre altote. Y Samuel dice, ¿lo ven? ¿Ven al hombre que Dios ha escogido? Pero Samuel también está maravillado. Y oh, qué decepción se lleva Samuel después. Pero Samuel se fue por la vista. Y como se fue por la vista, el pueblo también se fue por la vista. Está interesante, no sé, yo estaba analizando esto y se me hizo tan interesante porque Samuel vio lo externo. Y ahí vemos que Samuel comete también un error, porque Samuel no sigue o no hace las instrucciones que Dios había ordenado para el rey. Y es muy interesante porque vamos a ver una comparación en Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17. Capítulo 17. Y ahí están las instrucciones en el versículo 14, pero no vamos a leer desde el 14 por el tiempo, vamos a leer desde el 18. Dice así, hablando del rey, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Y en primera de Samuel, capítulo 10, versículo 25 nos dice, y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. ¿Cuál era el plan de Dios para el rey? El plan de Dios para el rey es que el rey se sentara con el texto original del Pentateuco, de la Torah, y él transcribiera, creando para sí mismo una copia de la palabra de Dios, de la ley de Dios a su pueblo. Ese era el mandato de Dios. ¿Qué hizo Samuel? En lugar de que Saúl lo escribiera, él la escribe. Él la escribe. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Que el rey se la llevara a su casa y que cada día de esa ley él leyera. ¿Y qué hace Samuel? Samuel va y la guarda en el tabernáculo. Dice que la guardó delante de Jehová. No se la dio a Saúl, la guardó allá en el tabernáculo. La instrucción decía que el rey tenía que leer cada día de ahí y aprender. ¿Para qué? Para cuidar su corazón, para que su corazón no se llenara de soberbia, para que no se aparte del mandamiento y para que sea un rey duradero. ¿Y qué provocó esto? Que Saúl no tuviera la palabra de Dios, no la leyera y no la aprendiera. Y es interesante. Varios factores, cómo se fueron reuniendo para la vida o el fracaso de la vida de Saúl. Y esto es algo que vivió, que hizo Samuel. No es que dejó de ser fiel a Dios, no es que dejó de servir a Dios, pero sí hizo algunos errores que luego le costaron caros al siervo de Dios. Hizo cosas que no permitieron que su congregación, su pueblo, pudieran seguir en el camino de Dios. Cada quien al final toma su decisión, pero cada quien tiene que cumplir con su responsabilidad. Y es interesante lo que dice Samuel. Y vamos con la última parte, que es ahora sí, y lo que titula el mensaje, el pecado de Saúl. Y me quiero llevar unos 10 minutos para terminar. Espero poder lograrlo. Nada más una parte. Es curioso cómo Dios manda que sea Saúl. En 1 Samuel 9:22. 1 Samuel 9:22. Y recuerden que al principio les dije que había 3 periodos. Vamos a empezar a mirar esos 3 periodos. 1 Samuel 9:22 dice así. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala. Perdón, es el 21.
Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Es curioso que Dios elige a Saúl, un benjamita, descendiente o miembro de la tribu que algunos años atrás solamente habían ocasionado un gran alboroto en Israel. Si recuerdan, en el libro de los jueces, al final, la historia de Levita y su concubina, cuando este levita va por el país de Israel y se hospeda en una ciudad de los benjamitas, son los hijos de Benjamín, hombres perversos, cometen un acto que solo es comparable con el acto que querían cometer los sodomitas allá en la historia de Lot. Dicen, van los benjamitas del pueblo de Dios y piden a la persona que hospeda a levita que saquen a levita para que lo conozcan. Y este levita saca a su concubina y dice la palabra de Dios que a esa mujer la violaron toda la noche. Eso hicieron los benjamitas. Y el pueblo de Israel se levanta en guerra contra los benjamitas y hacen un exterminio de todos los hombres, mujeres y niños y todo. De los pocos que quedan, prácticamente desaparece esa tribu, y de los pocos que quedan, se dieron cuenta que había unos que no habían ido a pelear allá. Nomás un pueblo de allá de Israel no había ido, y de esos les quitaron mujeres para que los benjamitas que quedaron pudieran mantener descendencia y pudiera seguir existiendo esa tribu. Todo un desastre en ese tiempo por no seguir las instrucciones de Dios, pero de ese contexto sale Saúl. Y es interesante porque él dice, es la tribu más pequeña por todo ese contexto que tenía. Pero Saúl, en esa actitud podemos ver que él comienza humilde. Él no comienza diciendo, oh sí, yo soy, oh sí, yo debo ser rey, oh sí, no. De hecho, cuando es el momento de que lo van a presentar como rey, él está escondido en el bagaje, en el 1 Samuel 10:22. No quiere salir porque tiene miedo, tiene nervios, es humilde. Tiene una actitud en cierta manera humilde. Oh, pero todo eso va a cambiar. En el capítulo 11, versículo 11 de ahí de 1 Samuel, y vemos el primer suceso de la vida, el primer suceso trascendental de la vida de Saúl. Primero miremos que comenzó humilde. En segundo lugar, en el capítulo 11, versículo 11 nos dice, aconteció que el día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día se calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. En segundo lugar, no solo comenzó humilde, también comenzó sabio, prudente. Dijo, el pueblo, cuando lo coronaron había gente que dudaba y decía, ese chamaco que nos va a gobernar. Pero en esta ocasión, en este momento, en la primera guerra, primer suceso, Saúl hace las cosas bien. Y se gana la empatía del pueblo. Y Dios lo usa grandemente contra los amonitas y da una gran victoria. Entonces el pueblo dice, ¿quiénes son los que dudaban? Vamos a matarlos. Y Saúl dice, no vamos a matar a nadie. Hoy Jehová ha dado gran salvación. Actúa con sabiduría. Actúa con sabiduría. No solamente inicia en cierta manera sabio, también inicia obediente. En el capítulo 10 hay una instrucción que Samuel le da y le dice, versículo 8 dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Cuando iba a empezar un conflicto, una guerra, Samuel le había dado instrucciones de parte de Dios a Saúl. Antes de comenzar, vamos a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz para Jehová. Tú y yo, pero yo lo voy a ofrecer, le dijo Samuel. Y hay un periodo desde que va a haber de 7 días un periodo, y me tienes que esperar para hacerlo. Y vemos ahí en el capítulo 11, versículo 14 dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. En ese lugar donde el pueblo, el reinado de Saúl se afirma en Gilgal. Y Saúl es obediente, él espera a que llegue Samuel.
y se ofrecen holocaustos a Dios. Y Dios da una gran victoria. Entonces vemos que Saúl comenzó humilde, comenzó sabio, comenzó obediente y también comenzó paciente. Allí en el 11:14 vemos toda esa situación, todo esto que pasó, y él no se esperó y dijo, yo voy a ofrecer sacrificio. No, él esperó a que Samuel llegara. Entonces él mostró 4 virtudes o 4 apariencias de virtudes que después él las sacaría y las eliminaría totalmente. Ese fue el primer pasaje de la vida de Saúl, la guerra con los amonitas. Y vamos a quedarnos en la guerra de los filisteos. Hasta ahí vamos a dejar por el día de hoy. Esta es la segunda vez que dije que voy a terminar. Entonces decimos generalmente como unas 3 o 4, ¿verdad? Vamos ahí. Ahora, ¿qué pasa, Saúl? Recordemos que tenía esas cualidades. Era humilde, era sabio, era obediente y era paciente. Pero en el capítulo 13, versículo 7, en el segundo pasaje que define la vida y el destino de Saúl, es la guerra contra los filisteos, segundo suceso. Capítulo 13, versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. En un momento de desesperación, en un momento de apremio, miró que la guerra contra los filisteos se estaba avecinando. Él tenía que pelear. El pueblo se desertaba porque tenía temor, tenía miedo. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, no, pues yo lo voy a hacer. Yo lo hago. Hay instrucciones. Dios ya puso cómo. Dios ya dijo cómo se debe hacer. Dios mandó a su profeta para que te dijera, no, yo lo voy a hacer porque lo tengo que hacer ya. En lugar de mostrar paciencia como le había mostrado antes, ahora muestra impaciencia. No solamente muestra impaciencia, sino que su impaciencia provoca desobediencia. Por su impaciencia, él se hizo desobediente. Porque la instrucción ya estaba, pero fue desobediente a la palabra. Fue desobediente a lo que tenía que hacer. Y por su desobediencia, Dios por medio de Samuel le da una sentencia. En el versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado no has guardado lo que Jehová te mandó. Y podemos ver este suceso en la vida de Saúl y decimos, este Saúl. Pero hermano, yo me puse a pensar, y si yo estuviera en esa situación, ¿qué hubiera hecho? ¿Cuál hubiera sido la muestra de mi carácter? Aquí Saúl reveló realmente quién era. La paciencia y la obediencia que había mostrado antes, aquí la tiró por una situación de apremio. Y es en las situaciones de apremio donde se muestra en realidad quiénes somos. Y cuál es el carácter que se vive o que tenemos en nuestra vida. No solo eso, sino que aún ya tiene esa sentencia sobre él. Pero hace una acción totalmente equivocada. Y ya no me voy a ir a leer todos los pasajes por cuestión de tiempo. Pero no conforme con eso, Saúl hace una necedad que va en contra de la sabiduría que había mostrado antes. Porque en el capítulo 14, versículo 24 nos dice que él le niega a todo el pueblo que pueda comer. Nadie come, dice. Hasta que yo, Saúl, me vengue de mis enemigos. Son las palabras que él dice. Le dice al pueblo, yo tengo enemigos, yo. No dice Dios nos ayunó. Hasta que yo me vengue de mis enemigos, entonces pueden comer. Un acto de necedad. ¿Era necesario? No. ¿Era propio? No. Estaban en guerra. El pueblo necesita comer. Estaban haciendo actividad física. ¿Pero qué hace Saúl? No. Hasta que todo yo me vengue de mis enemigos. Siendo que la venganza es de Jehová. Como dice Deuteronomio 32-35. Pero Saúl dice, no, son mis enemigos y yo los tengo que derrotar. Y hasta que yo los derrote, nadie come.
Pero Jonatán, su hijo, no estaba ahí en ese momento. En ese capítulo 14, versículo 27, nos dice que Jonatán no había escuchado eso que había pasado. Entonces, cuando él llegó con todo el pueblo que estaba en un bosque donde había miel por todas partes, dice que Jonatán, hambriento, agarró un palo y nomás agarró miel y la probó, y dice que sus ojos brillaron, se abrieron sus ojos al probar la miel. El pueblo ve eso y le dice, oye, le dice al pueblo, Jonatán, ¿no debiste de comer? Tu padre dijo que nadie podía comer, si no iba a ser maldito. Entonces ellos dijeron, él dijo, miren cómo se aclararon mis ojos. Entonces el pueblo va a una última batalla en la tarde y cansados, hambrientos, agarran el botín que era todas las vacas y todo, y las empiezan a matar y se las empiezan a comer. Del hambre y de la desesperación. Todo ocasionado por una necedad del rey que dijo, nadie come. Y todo lo que provocó, porque era el líder. Y todo lo que provocó a su pueblo a hacer. El pueblo cansado mata y come con sangre, cometiendo un pecado delante de Dios. Porque Dios había dicho en la ley que nada de carne se debe comer con su sangre. Es pecado comer sangre. Por lo tanto, el pueblo cansado mata y come. Y Saúl les dice en el versículo 34, les dice, 33, perdón, y le dieron aviso a Saúl diciendo, 14:33, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y en esa piedra es donde empiezan entonces a matarlos y apartan la sangre y dicen, bueno, pues vamos a asar. Y hace un holocausto Saúl para Jehová. Y todo lo disfraza y lo pinta bien bonito. Y entonces dice, bueno, pues vamos a consultar a Dios a ver si vamos a ir a asaltar a los filisteos ahorita en la noche. Vamos a asaltarlos, vamos a caer de sorpresa, vamos a consultar a Dios. Y consulta a Dios en el versículo 36. Él le dice, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta a aquel día. Dios no le respondió. Y Saúl, sin darse cuenta del problema, empieza a pensar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no me habrá respondido? ¿Por qué Dios no me habrá respondido? Y entonces dice en el versículo 38, entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado de hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Saúl le está echando la culpa de que Dios no se comunique con él a la persona que quebrantó lo que él había dicho, producto de su necedad, en lugar de darse cuenta que su seguidilla de necedad, de desobediencia y de impaciencia había provocado toda esta situación en la que él estaba metido. Pero no toma conciencia de sus actos, no toma conciencia de su responsabilidad, y en un acto de soberbia que va en contra de la humildad que había manifestado antes, manda a echar suertes y divide al pueblo soberbiamente. A ver, yo y mi hijo nada más acá y todos los demás allá. Y echan suertes y la suerte cae sobre ellos dos. Y echa suertes otra vez y la suerte cae sobre Jonatán. Dijo, ahora sí habla mi hijo, ¿quién? ¿Comiste? Y dijo, sí, comí miel y todo eso, le dice su hijo. Y en su soberbia, Saúl está dispuesto a matar a su hijo en vez de reconocer su necedad. Y solamente Jonatán es salvado por la intercesión del pueblo. En el versículo 45. Y este segundo suceso en la vida de Saúl es lo que marca el tercer y triste suceso, que es la guerra contra Amalek, donde Saúl desobedece la instrucción clara de Dios, que Dios le había dicho, ve a Amalek, mata a todo y no dejes nada. Y cuando él llega, mira a las vacas, mira al ganado y dice, no, esto yo lo quiero. Y ahora deliberadamente desobedece, quiere arreglar ante Samuel y dice, no, la agarramos para el holocausto. No es cierto. ¿Se complace Jehová en holocaustos como en que se obedezca su palabra? Dice, como tú
has hecho esto, Jehová te ha desechado. Y dice, no, Samuel, quédate. Y Samuel se va y lo agarra de su manto. Y Samuel va y se rasga su manto. Y Samuel le dice, como tú rasgaste este manto, así ha rasgado Dios el reino y se lo ha dado a otro. Y solamente esas muestras de carácter en la vida de Saúl fueron las que fueron dando consecuencia a toda su ruina, a su fracaso. Porque no paró y no se arrepintió, sino que se hundió más en su soberbia, en su desobediencia. En el capítulo 16 me da un dato que creo que lo hemos leído y no sé si le hemos entendido muchas veces. Capítulo 16, versículo 1 y 2 dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vaca y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ya llegó tan al punto de altivez y de soberbia y a la vez de temor que cualquier amenaza a su reinado, porque él sabía que estaba mal, él sabía que estaba mal, él sabía que estaba en contra de Dios y Samuel ya le había dicho, pero cualquier amenaza que él veía, él la castigaba con la muerte. Por eso Samuel dice, si voy y Saúl se entera, me va a matar Dios. Muy probablemente Saúl ya había dicho, inclusive Samuel, si va y se mueve, a él lo mato. Al nivel al que llegó. No tiene confianza en Dios porque ha perdido su comunión con Dios. Y cerrando ese capítulo, iniciando con el nuevo capítulo, cuando Dios dice a Israel, ok, ya tuvieron lo que quisieron, ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. Y en el versículo 6 del capítulo 16 dice, y aconteció cuando Samuel llega con los hijos de Isaí, y le va a mostrar a sus hijos, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, ¿miraste el parecer del otro? Era muy guapo, ¿verdad? ¿Miraste lo grande de su estatura? Así como es, está este. Dice, no, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que ve el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aprende, Samuel. Y nosotros deberíamos de aprender. Porque lo que Dios busca no son apariencias, lo que Él busca es un corazón dispuesto. Y creo que eso era en parte el pecado de Saúl. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos muestras en tantos ejemplos, Señor, y tantas historias, cómo tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas. Y está en nosotros el decidir tomarlo o desecharlo. Está en nosotros obedecerte o desobedecerte. Está en nosotros el seguirte o no seguirte. Señor, eres tan sabio. Señor, eres tan grande. Eres tan poderoso, Señor. Y nos das esa opción de elegir. Ayúdanos, Señor, por favor, a elegir bien. Ayúdanos, Señor, a elegir lo correcto. Ayúdanos, por favor, a elegir, Señor, con sabiduría. Mirar el ejemplo de Saúl, el ejemplo del pecado, lo que provoca, Señor, un corazón lleno de impaciencia, lleno de desobediencia, lleno de soberbia. Y cómo, Señor, nosotros debemos de ver esos aspectos y eliminarlos de nuestra vida para que tú en verdad nos puedas usar y que nuestro corazón sea limpio delante de ti. Voy a dejar la invitación con nuestro hermano Enoch, hermanos, pero si Dios ha tratado ahí en tu vida, en tu mente, por favor toma ese tiempo para orar. Dios los bendiga. Siga orando, hermano, ahí en su hogar y preste atención a la invitación. Es triste, hermanos, que muchas veces nos preocupemos por nuestro exterior. Nos preocupemos por cómo lucimos. Nos preocupemos por cuidar nuestro físico. Nos preocupemos por estar bien materialmente, por tenerlo todo en nuestro exterior, una vida cómoda.
y hemos descuidado nuestro interior. No hemos procurado preguntarnos cómo está nuestro hombre interior, nuestro ser interior. Y esta vida de Saúl, desde su comienzo hasta su fin, él se preocupó por lo exterior, por su yo. Vivió una vida en su carne, en su yo. Yo quiero esto, quiero conquistar, quiero lo mejor. Y no se preocupó por su interior. No se preocupó por buscar a Dios en su palabra. No se preocupó por conducir su reino bajo los lineamientos de Dios en su palabra. No buscó levantar un altar en su vida, tener comunión con Dios. Descuidó su ser interior y a la postre le trajo su ruina. Fue su ruina. Creo que hoy más que nunca, hermanos, debemos de buscar cuidar nuestro ser interior, buscar alimentar nuestro espíritu, deshacernos del orgullo, la altivez, la soberbia, la vanagloria que a veces domina nuestro hombre interior. Yo te animo que en esta tarde prestes atención a lo que hemos escuchado y que podamos considerar nuestra vida. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo estamos? ¿Cómo reaccionamos? Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Porque Saúl, si lo has dejado ahí, Señor, que abarque más de 20 capítulos en 1 Samuel, es para traernos una enseñanza a nuestra vida. Que seamos diligentes, que consideremos y podamos hacer algo al respecto conforme a lo que hemos escuchado en esta noche. Ayúdanos a prestar atención a nuestro ser interior. Ayúdanos, oh Dios, en nuestro carácter, a ser obedientes, a no ser rebeldes, a tener un corazón dócil, humilde, sincero, obediente a tu palabra. Ayúdanos a trabajar, oh Dios. Ayúdanos a detectar aquellas áreas en las cuales estamos batallando y prestar atención y hacer algo al respecto. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos escuchado y que podamos ir a nuestras camas meditando, detectando aquellas cosas que pueden arruinar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, y podamos, oh Dios, buscarte y decir: Señor, ayúdame, has dejado tu palabra, no permitas que la deseche, sino que cada día vaya para que usted hable a mi vida y me ayude a cambiar. Y si ya detectó qué es lo que le hace daño, si ya detectó su orgullo, su soberbia, ore a Dios: Señor, ayúdame. Quita este orgullo, quita esta soberbia, quita esta rebeldía del corazón, quita esto, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendice cada hermano, cada hermana que ha tomado una decisión en esta noche, Señor, y que podamos, Padre, renovar cada día nuestro ser interior con tu palabra, ir ganando esas batallas, ir conquistando, Señor, en nuestro ser interior aquellas cosas que no están bien, Señor. Gracias pues te damos, Padre. Te damos gracias por lo que hemos escuchado, Señor. Bendice a tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.
Muchas gracias por ver este video. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Si gusta ver más contenido de nuestro canal generado en nuestra iglesia, puede dar clic aquí en el enlace que aparece a un lado de mí. También no se olvide de suscribirse en este botoncito y presionar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que Iglesia Bautista Esperanza genere nuevo contenido. Nos estamos viendo y que Dios los bendiga.